Hola, ¿cómo están, amigos de Vagabundeando? Es un placer que nos acompañen al único programa por internet que los lleva a recorrer los lugares más interesantes que tiene el Distrito Federal. Yo soy Juan Carlos de la Mora y en esta ocasión vamos a tener un programón, así que a vagar se ha dicho. Cibernautas, el día de hoy me encuentro en un lugar espectacular ubicado ni más ni menos que en el tradicional barrio de Coyoacán. De hecho, me estoy refiriendo a la Casa Museo León Trotsky. En este sitio fue donde vivió el líder revolucionario ruso Lev Davidovich Bronstein, conocido como León Trotsky, quien al ser perseguido por José Stalin tras la Revolución de Octubre, obtuvo asilo político en México por parte del gobierno del presidente Cárdenas en 1937. El 20 de agosto de 1990, en el marco de la ceremonia realizada para conmemorar el 50 aniversario del asesinato de León Trotsky, se llevó a cabo por parte del gobierno de la Ciudad de México el acto inaugural del Instituto del Derecho de Asilo y de las Libertades Públicas. El museo está ubicado en la Vía de Viena, número 45, entre las calles de Morelos y Gómez Farías, en la Colonia del Carmen, delegación Coyoacán. Para dichos efectos, el gobierno de la Ciudad de México anexó a la antigua finca un predio sobre el arroyo lateral de la avenida Río Churubusco, marcado con el número 410, y que a partir de entonces es la entrada oficial del Museo Casa León Trotsky. Fue en el año de 1937 que el presidente Lázaro Cárdenas del Río le otorgó asilo político a León Trotsky. Él vivió en la Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera, actual Museo Frida Kahlo, en Coyoacán, hasta la ruptura política con este último en 1939. Entonces el líder soviético se mudó a esta finca donde vivió hasta su asesinato. La casa de León Trotsky se convirtió en museo oficialmente un mes de agosto de 1990. Pero ¿qué les parece, viajeros, si antes de seguir recorriendo las instalaciones de este interesante lugar, conocemos un poco más de cerca quién fue León Trotsky? Lev Davidovich Bronstein nació en Ucrania un 7 de noviembre de 1892. Fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Trotsky fue uno de los organizadores clave de la Revolución de Octubre de 1917, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la paz de Brest-Litovsk. Tuvo a su cargo la creación del Ejército Rojo, que consolidaría definitivamente los logros revolucionarios, venciendo a 14 ejércitos extranjeros y a los ejércitos blancos contrarrevolucionarios durante la Guerra Civil Rusa. Fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Posteriormente se enfrentó política e ideológicamente a José Stalin, liderando a la oposición de izquierda, lo que causó el exilio de su país y posterior a su asesinato. Tras su exilio de la Unión Soviética, fue líder de un movimiento internacional de izquierda revolucionaria identificado con el nombre de trotskismo y caracterizado por la idea de la revolución permanente. En 1938 fundó la Cuarta Internacional. Murió asesinado en México por un agente español de la NKVD soviética. Un 21 de agosto de 1940, Trotsky sufrió un atentado que le costó la vida. De hecho, aún en estos jardines se conservan las cenizas de él y de su esposa Natalia Sedova. Por el momento ha llegado la hora de irnos un pequeño corte comercial, pero al regreso le seguiremos platicando sobre la Casa Museo León Trotsky, así que enseguida volvemos. En Inspira TV queremos conocer tu opinión. Haz contacto con nosotros a través del correo informacion@inspiratv.com.mx y de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Únete a la comunidad de Inspira TV y síguenos cada semana en nuestro sitio oficial www.inspiratv.com.mx. Inspira TV, la televisión hecha para personas como tú.
Actualmente el museo cuenta con diversas áreas de exhibición. De hecho, en la entrada principal se encuentra un recibidor y al frente de este está la sala de exposiciones temporales, donde se presentan diferentes obras de artistas plásticos. Este lugar además alberga la Sala Trotsky y su exilio en México, sala de exposiciones temporales, biblioteca Rafael Galván, auditorio, casa de guardias y un jardín. La biblioteca Rafael Galván está formada por un acervo de más de 7,000 libros que pertenecieron a la colección de este líder sindical. Además de ser ingeniero mecánico y licenciado en economía, fue electo en 1964 como senador de la República por el estado de Michoacán y posteriormente se desempeñó como secretario general del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana hasta el año de 1975, año en que fue depuesto y fundó una corriente democrática conocida como Movimiento Sindical Revolucionario, la cual mantuvo vigente hasta su muerte el 3 de julio de 1980. En esta biblioteca podemos encontrar diferentes libros escritos por Trotsky a lo largo de toda su vida, además de diversas biografías escritas por autores famosos. En la sala Trotsky y su exilio en México se exhiben fotografías con distintos personajes como André Breton, Diego Rivera, Frida Kahlo, John Dewey y su esposa Natalia. Por otro lado, se hace una narración gráfica del exilio en México, de su defensa a través de la Comisión Dewey contra las acusaciones que le imputó Stanley, durante los diversos procesos que se le siguieron en Moscú. Además de su estancia en la Casa Azul, de su vida en la Casa de Viena y de algunos de sus viajes a los alrededores de la Ciudad de México, en los que solía convivir con amigos y visitantes, así como recolectar plantas, en su mayoría cactus y agaves, que le llamaban mucho la atención. Les comento, viajeros, que en la sala de exposiciones se presentan diferentes obras de artistas plásticos, todo ello mediante un calendario previamente establecido. El auditorio está constituido sobre la sala de exposiciones permanentes del instituto y tiene capacidad para recibir a 80 personas cómodamente sentadas. Cuenta con un pequeño templete hecho de madera en el que se pueden realizar conferencias, presentaciones de libros, conciertos musicales, pastorelas y pequeñas obras teatrales. Este auditorio tiene también una cabina equipada con todo lo necesario para ofrecer a los usuarios y al público espectáculos de primera calidad, como la transmisión de videos o películas. Por otro lado, la Casa de los Guardias fue construida durante la estadía del líder político en esta casa, y la cual servía para albergar a sus principales colaboradores y guardias. Afuera de este recinto se encuentra un amplio jardín, donde Trotsky pasaba largas horas cuidando a sus conejos y gallinas, además de su colección de cactáceas. De hecho, hoy en día este lugar funciona como cafetería del museo. En el centro del jardín se alza una estela funeraria, hecha de cemento, que tiene al frente grabada una hoz y un martillo, símbolo del comunismo. Está condecorada por un asta en la que ondea la bandera de la extinta Unión Soviética. Este monumento póstumo fue diseñado por el famoso arquitecto mexicano Juan O'Gorman, en honor de León Trotsky, y en una urna anexa contiene las cenizas del líder ruso y de su esposa Natalia Sedova. El Museo Casa de León Trotsky está abierto al público de martes a domingo y la entrada general es de 40 pesos. Si eres estudiante y cuentas con tu credencial vigente, el costo será solo de 20 pesos. Y si quieres tomar fotografías o algún video, el costo extra por ello es de 15 pesos. Y los horarios son de las 10 a las 5 de la tarde. En Conexión Sónica reunimos a los nuevos ídolos de la música independiente, ya que todos nos conectamos a través de las melodías y ritmos. Reinventa tu lado melómano y al lado de Vivi, Karen y Diana dejen que la explosión sónica inunde tu sentido. ¿Y qué les parece si comenzamos diciendo la conexión
ha comenzado. Inspira TV, el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado. Como verán, cibernautas, me encuentro en la casa habitación de León Trotsky, la cual fue habitada por este líder político los últimos 15 meses de su vida. La casa colindaba al norte con la ribera del río Churubusco y al este con la calle de Morelos, y al sur con la calle de Viena. Durante algún tiempo en la casa funcionó un instituto óptico científico que era propiedad de la familia Turati. A mitad de la década de los 30, la casa permaneció sola hasta que en marzo de 1939 León Trotsky la alquiló. Tras hacerle algunos trabajos de remodelación y fortificación, se mudó ahí el 5 de mayo del mismo año. Posteriormente, el 15 de abril de 1940, Trotsky compró la casa con fondos que habían sido donados por el Partido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos. La casa sufrió varios cambios durante la estancia de Trotsky. Se elevó el nivel de los muros que rodeaban el jardín. Se construyeron las 3 torres de vigilancia. Se tapiaron la entrada principal, el pórtico y algunas ventanas. Y se construyeron la llamada Casa de los Guardias, el gallinero y la cochera. En diciembre de 1940, tras la muerte de Trotsky, el presidente Lázaro Cárdenas ordenó la compra del inmueble por parte del gobierno mexicano con el objeto de proporcionar a Natalia Sedova, viuda del revolucionario, recursos suficientes para vivir. Se acordó que Natalia podría permanecer en la casa todo el tiempo que quisiera, y de hecho, la casa fue hogar de Natalia hasta que ella murió en Francia en 1962. La casa cuenta con 7 habitaciones: la cocina, el comedor, un baño, el estudio de Trotsky, la oficina de Natalia y los secretarios, la recámara del nieto y la recámara de Trotsky y Natalia, todas ellas testigos de la sencillez y austeridad con que Trotsky vivió en sus últimos años. La cama matrimonial ocupa el lugar de la original, que fue acribillada por más de medio centenar de balas en la madrugada del 24 de mayo de 1940. El pintor David Alfaro Siqueiros encabezó el grupo, estimado en 20 personas, que perpetró el ataque contra la vida de León Trotsky. Según la información que la policía dio a conocer posteriormente, los atacantes, gracias a la complicidad de Robert Sheldon Harte, jefe del cuerpo de seguridad de Trotsky, quien les abrió la puerta entrando a la vivienda disparando armas de alto poder, y cientos de balas quedaron atrapadas en los muros de la casa. Siqueiros desde la puerta, hoy ventana, que da al jardín, el pintor español Antonio Pujol desde la puerta del despacho y el pintor mexicano Luis Arenal desde la otra puerta. Dispararon cerca de 200 balas que se incrustaron en la cama y en los muros. Las huellas de los disparos pueden aún verse hasta la fecha en el muro del recinto y a la cabeza del lecho. Este frustrado atentado del grupo stalinista tenía como claro objetivo asesinar a León Trotsky y quemar sus archivos, por lo cual se lanzaron también bombas incendiarias al interior de la casa. Según la versión del propio Trotsky, él y su esposa Natalia salvaron la vida gracias a su rápida decisión de acurrucarse en el único sitio que quedaba fuera de la visión de los atacantes, la esquina detrás de la cama. En este estudio es donde León Trotsky pasaba las mayores horas de su vida trabajando, y de hecho se sabe que en este sitio fue donde recibió el atentado por parte de su agresor, Ramón Mercader del Río, para posteriormente morir en el hospital debido a este ataque.
Por hoy hemos terminado y ustedes no olviden en seguirnos en los futuros recorridos que les presentaremos en su programa Vagabundeando. Así que yo los espero la próxima semana para seguirles mostrando lugares interesantes dentro del Distrito Federal. Y recuerden que si quieren dejarnos alguna sugerencia o comentario, lo pueden hacer en informacion@inspiratv.com.mx o a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Se desconecta Juan Carlos de la Mora, así que hasta la próxima.